se ve ejerciendo el derecho penal, se ve interesado, les gustaría dedicarse a esta rama tan interesante. ¿Qué comentarios tienen al respecto? Los escucho. Hola, buenas noches. Bueno, en lo Hola. personal como que sí me gusta mucho la materia, la verdad la entiendo. No es algo que me gustaría ejercer, aún no lo sé, pero sí, en la materia sí me gusta demasiado. Ok, ok. ¿Qué parte es la que más te ha interesado, la que más te ha llamado la atención? ¿Cómo se lleva el sistema, todo el sistema jurídico penal, obviamente el código, el cómo está estructurado, que abarca de todo un poco, hay de todo un poco de leyes ahí, no solo en cuestión penal, sino en la de tránsito también. Y bueno, es Perfecto. ¿Con quién estás viendo la materia? el doctor Zavala, si es que no me equivoco, si es su apellido. ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar algo previo a iniciar? Bueno, parece que no. Anthony, Víctor, Juan, ¿no les gustaría comentar algo? Bueno, la verdad es que realmente tengo la misma opinión del compañero. Es muy interesante analizar cada uno de los artículos del código, pero en cierta manera todavía no estoy, digamos, no tengo una decisión en mente de qué rama específicamente iré a ejercer a futuro. Creo que lo más probable es que me incline hacia el derecho tributario. Tributario. Sí, ¿Y cómo así tan joven interesado en tributario? bueno, mi abuelo fue Aún no has visto abogado, tributario, ¿no? entonces digamos como que me enseñó, bueno, mínimas cosas y empecé a como interesarme un poco en esa rama, pero todavía no estoy 100% decidido en eso. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, nadie más quiere decir nada, vamos a comenzar. Chicos, debido a que son relativamente pocas personas, bueno, me presento, soy Fernando Muñoz, eh, curso noveno ciclo de Derecho, ya estoy más allá que acá, a punto de graduar, bueno, a un año de graduarme más o menos de un año. Y bueno, a mí sí, desde primer, segundo ciclo, bueno, sinceramente cuando vi la materia de Derecho Penal en segundo ciclo no me gustó. Fue en el transcurso del tiempo que me empezó a llamar la atención bastante. Tuve la oportunidad de trabajar en la fiscalía, entonces estuve alrededor de 2 años, fui pasante en la fiscalía y pues pude ver el ejercicio vivo del derecho penal que me pareció extremadamente interesante. Así que puedo pues decir que tengo un conocimiento básico del tema, también práctico del tema y encantado pues de compartirlo. Quiero, a ver, ¿alguien aquí ha visto la materia con el doctor Clever Sigüencia de ustedes? Chicos, No, ok, Yo no. sí la vi, porque yo ya también estoy en ciclos avanzados, solo que tenía pendiente la malla de penal. Pude ver con él, manda mucha doctrina más que nada. Claro, sí, pero actualmente no la estás viendo con él. No, es que creo que no la está dando, Belén. Ok, Penal, lo que ok, sería penal, ya creo que pasó a derecho penal 2 ya, o ok, uno. perfecto. Entonces, bien chicos, yo tengo una presentación hecha, pero dado que no somos tantos en la sala, me gustaría más que ustedes me pregunten sobre temas a mí, qué dudas han tenido, qué temas no les queda claro, qué creen que yo les pueda explicar de una mejor manera para que les quede más claro el material y estén listos para su examen. Van a retomar como que los representantes de cada escuela, tipo la escuela positiva, la escuela clásica. Ok, ¿les gustaría que explique eso? sí, Sí. Ya, ok. Vamos comenzando por eso, porque
Yo vi la materia con el doctor Clever Sigüenza, sin embargo, son bastante similares las escuelas. El doctor Zavala lo explica un poco más rápido, el doctor Clever generalmente se centra más en la doctrina y por esa razón demora un poco más ver las escuelas, pero he tratado de fusionar las materias para que quede claro para todos. Ok, voy a compartir pantalla. Pueden ver, ¿sí? Sí, Ok, sí, sí pueden verlas. ¿Ahí la ven en pantalla completa? Sí. Ok, perfecto. A ver, aquí pues, tenemos un poco de la evolución del derecho penal, esto es historia, esto me parece que el doctor Zavala ni siquiera lo da en sí. Uy, se me acaba de trabar. Fernando, una consulta. Eh, Sí, Adicional, ¿tú nos podrías ayudar con esas diapositivas o esas son propias de ustedes? no, mentira. Por supuesto, brother, sí, no hay ningún problema. Yo se las hago llegar, no sé si me dan sus correos, o Caroline, si ustedes las subirán a alguna nube. Sí, podemos subirlas como apuntes en el drive que tenemos. Pudiera ser una opción, creo yo. Bien, escuelas penales. ¿Ven la diapositiva? sí, Ya, ok. Las escuelas penales, su principal objetivo, bueno, se las ha calificado como escuelas penales porque son ciertas etapas en donde consiguieron ciertos doctrinarios que trataron de buscar el significado del delito y cuestiones relacionadas a eso. ¿Por qué surge el delito? ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias jurídicas se le debe aplicar a una persona que comete un delito? Etcétera, etcétera. Entonces, generalmente la clasificación ha sido la siguiente. La escuela clásica. Este señor que ven en pantalla se llama, es de apellido Beccaria, y es quizás el penalista más importante que ha existido en la historia del derecho, bueno, el doctrinario, el autor más importante que ha surgido en la historia del derecho penal. Esta escuela clásica es la primera escuela que vamos a revisar. Es una escuela en la que interactuaron autores como Carrara, Beccaria, entre otros. Esta escuela utiliza un método lógico y abstracto que dice que la responsabilidad penal descansa sobre el libre albedrío. El libre albedrío es básicamente la libertad que una persona tiene de cometer ciertos actos o no cometerlos. Entonces, el hombre es un ser libre, es un ser capaz de decidir qué hacer y qué no hacer, tanto en beneficio como en contra de la sociedad. Entonces, como el hombre es libre y decide lo que hace, también tiene que responder por lo que hace, ¿no? Es el contrapeso de la libertad. Uno es libre de hacer ciertas cosas, pero tiene que responder por las cosas que hace. Chicos, ¿no se está cambiando la diapositiva? Ahora sí. Hola, Sí, ahora sí. ahí. Ok, están en la escuela clásica, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ya. Perfecto, siguiente. Ok, entonces, ¿cuáles son los presupuestos que se desarrollaron en la escuela clásica entre los diferentes, bueno, las diferentes obras y los diferentes autores que conforman esta etapa? Me olvidé de decir que Beccaria, no estoy seguro si es César, creo que César es Lombroso, no recuerdo el nombre de Beccaria en este momento. Pero Beccaria escribió y desarrolló el tratado que se llama De los delitos y las penas, de los delitos y las penas. Y fue en ese libro que a veces incluso el doctor Sigüenza lo manda a leer. En ese libro es donde se desarrollan, pues, presupuestos fundamentales para el derecho penal. ¿Cuáles presupuestos? Estos que vemos en pantalla. La justicia penal y su proceso deben ser públicos e informativos. No debe haber, pues, sigilio o confidencialidad en los juicios penales, al menos, por supuesto, que el juez lo determine así, por ya sea razones de seguridad o por cuestiones de intimidad de personas vulnerables, como por ejemplo un delito de una menor de edad, bueno, de un menor de edad que ha sido pues, un delito de violencia sexual en contra de un menor de edad, nunca va a ser público,
porque hay que proteger el derecho del niño, que prevalece sobre cualquier otro derecho de cualquier otra persona, de cualquier otra situación. Entonces, para proteger al niño, obviamente, esos tipos de delitos van a ser juzgados en un juicio, ahí sí, privado, confidencial. Pero la regla general es que el proceso tiene que ser público. Siguiente postulado, debe existir la igualdad ante la ley penal. El presidente el día de mañana comete un delito X y yo ese mismo día cometo el mismo delito X. Tanto el presidente como yo vamos a responder por el delito que hemos cometido. No porque es el presidente, la ley lo va a tratar desigual a mí. Todas las personas ante la ley penal somos iguales. No por ser penas más crueles son más efectivas. ¿Por qué es importante recalcar esto, chicos? En el pasado, y no sé si lo estudiaron también con el doctor Zavala, pues el derecho penal era extremadamente cruel, extremadamente arbitrario, extremadamente inhumano. Conocerán ustedes que hubo una época en que, y se llama la época de la Inquisición, en que lo que era considerado delito, perdón, lo que era considerado pecado en la iglesia, también era considerado delito por el Estado. Entonces, se castigaba penalmente con torturas, con pena de muerte, con tratos tremendamente inhumanos a aquellas personas que cometían pecados. De hecho, cuando Beccaria escribió estos postulados, fue una revolución total. Porque imagínense, en ese tiempo, el rey era considerado un ser enviado de Dios, un ser superior que los demás ciudadanos. Y por lo tanto, que una persona se atreva a decir que el rey era igual a sus esclavos, era una locura. Lo mismo con las penas crueles. Se castigaba horriblemente a las personas y se creía que eso era lo efectivo y eso era lo justo. Y Beccaria viene y nos dice, están totalmente equivocados, una pena, no por ser más cruel, es más efectiva. Es más, el hecho de que sea más cruel, lo único que hace es aumentar la violencia y por lo tanto no contribuye en nada al bienestar de la sociedad. Bien, de ahí que otro postulado, la pena no debe perseguir tanto castigar al delincuente, sino la prevención y la represión de otros futuros delincuentes. Lo que debe hacer la pena es disuadir de su potencial inclinación de delinquir. Es decir, la pena que se le aplica a los delincuentes no debe ser impuesta solamente por el hecho de castigarlo, porque no se trata simplemente de una venganza, sino que también se trata de prevención, porque la pena, en el momento en que tú se la aplicas a alguien, y causa un impacto en el resto de la sociedad. Y el resto de la sociedad, pues, de una u otra forma, se ve, por así decirlo, un poco, no quiero decir intimidada, pero sí se da cuenta de lo que está pasando y prefiere no realizar ese acto delictivo para que no se le aplique esa pena. Debe haber una rigurosa proporcionalidad entre delitos y las penas. Claro, hay delitos que son leves y esos delitos no deben ser castigados con penas severas. De hecho, el hurto, me parece que el término es el hurto famélico, en el cual, un ejemplo de eso es el hurto famélico, me parece, en el cual la persona roba comida por necesidad, por hambre. Entonces, a esa persona que roba por necesidad y por hambre, no le vamos pues a aplicar pena de muerte. En algún momento de la historia pasaba, antes de que venga este genio que es apellido Beccaria y revolucione el derecho penal con estos postulados. La pena de muerte es injusta e innecesaria. Para César Beccaria era quizás uno de los mayores opositores a la pena de muerte. Él mantenía que la pena de muerte era arbitraria, era injusta, era innecesaria y que solo traía pues más violencia a la sociedad y que no solucionaba absolutamente nada. Y finalmente dice que es preferible prevenir que penar. Es decir, los esfuerzos del derecho penal no deben ir enfocados en castigar y penar al delincuente, sino en evitar que se cometa un delito, en evitar que esa persona se convierta en delincuente. Y por lo tanto, debe prevenir la delincuencia.
enfocarse en prevenir la delincuencia, no en ya penar, porque cuando uno ya aplica una pena, pues el daño ya está hecho. Chicos, ¿alguna pregunta respecto a la escuela clásica? ¿Alguna pregunta? Si No. no, continúo. Bien, no hay, Luis. Ok, vamos a la escuela positiva, la segunda escuela que vamos a estudiar. Este señor que ven en pantalla se llama César Lombroso. Un personaje muy polémico en la historia del derecho penal. Curiosamente, es el principal exponente de la escuela positiva, pero no era abogado, no era jurista, era un médico. Entonces, Lombroso en ese momento se hace un cuestionamiento que muy pocas personas se habían hecho. En una Italia que estaba repleta de criminalidad, César Lombroso se cuestiona cómo nace la criminalidad. Él no se va a crimen. ¿Quién lo comete? ¿Qué características tiene la persona que se atreve a cometer un crimen? Bueno, para esto, César Lombroso, que como les repito, era un médico, decidió realizarle una autopsia a un conocido delincuente de su época que se llamaba Vileyo. En base a lo que él comprobó en esa autopsia, escribió el Tratado Antropológico del Hombre Delincuente. En este tratado, él da una teoría de qué características tienen los delincuentes, de qué lleva a una persona a delinquir. Esto se llama la teoría del criminal nato. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que una persona es delincuente por los siguientes motivos. Que el delincuente tiene esta característica, que es salvaje, que tiene una personalidad agresiva y que físicamente tiene el cráneo con determinadas características especiales, como tener un hueso frontal amplio, un mentón hacia adelante, pómulos salidos, arcos superciliares pronunciados y otras características. Es decir, claro, ahora nos parece una locura porque esto es netamente racista. Y es que, claro, la escuela positiva es una escuela racista, es la principal crítica que se le hace. Es una escuela que no tiene su base en fundamentos sociales, sino fisiológicos. Y eso lleva claramente a discriminación, porque una persona, ahora lo sabemos, que una persona, pues, no por tener determinada característica física, raza, color, estatura, sexo, eso no tiene nada que ver con el hecho de que delinca. Pero en ese momento, esa teoría fue aceptada y fue aplicada y llevó evidentemente a muchos abusos, a muchas arbitrariedades, a muchas crueldades, a mucha discriminación. Y bueno, eso es más o menos de lo que trata la escuela positiva. ¿Alguna pregunta respecto a Lombroso? ¿Hola? No. Bien. Ok. Escuela, ya, seguimos en la escuela positiva. Otro autor importante es Rafael Garófalo, quien propone crear la teoría del delito natural. Perdón, me salté a Enrico Ferri. Enrico Ferri establecía que la delincuencia se daba por la convivencia en la sociedad. Enrico Ferri llega y dice, a ver, démosle un stop. El criminal no nace por características físicas, o sea, fisiológicas y físicas de su cuerpo, sino que es la sociedad la que crea sus injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, que a pesar de que esta escuela es una de las más criticadas por el derecho penal, en esta escuela Enrico Ferri desarrolló dos conceptos extremadamente importantes. El de la imputabilidad, que significa la cualidad para responder por un delito, y el de la inimputabilidad, de los inimputables, como está en la diapositiva, que dice que aquel que comete un delito sin tener la capacidad de quererlo y entenderlo, no va a responder por este delito.
Estos conceptos, que hay personas que pueden responder a los delitos, los imputables, y que hay personas que no pueden responder a los delitos, a pesar de que los cometan, que son los inimputables, sigue vigente hasta hoy en día. Estos dos conceptos son fundamentales en el derecho penal, incluso hoy en día. Y estos conceptos fueron desarrollados en esta escuela positiva que, claro, es muy criticada por ser cruel, por ser racista, pero a pesar de eso, aportó estas bases fundamentales, para que vean que no todo se trata de negro o blanco. A veces los tiempos muy oscuros traen buenas cosas y los tiempos muy buenos pues también traen malas cosas. Una La pregunta. escuela, seguimos en la escuela positiva, hablar un poco de Rafael Garófalo, jurista. Sí. Las personas inimputables son los menores de edad. María, actualmente un menor de edad es imputable totalmente o imputable parcialmente. Si es un niño, un infante, es imputable totalmente. No hay manera de aplicarlo en la sanción penal. Si ya es un adolescente, pues va a responder por sus actos, pero de forma leve, por así decirlo. No irá pues al centro de privación de libertad, sino que irá a centros educativos especializados, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Perdón? Que sí queda claro, gracias. Ok, ¿alguien más dijo algo? No. Christopher, tienes el micrófono prendido. Ah, ya, no me había fijado, Bueno, disculpa. dale, tranquilo. Siguiente. Ya. Escuela positiva. Rafael Garófalo, no hay mucho que decir de aquí, más que Garófalo. Bueno, es admirable la labor de Garófalo porque se tomó la molestia de analizar toda la historia del derecho penal previa, desde Roma, Esparta, el derecho canónico, y porque él buscaba el concepto del delito. Y finalmente, él concluyó que delito será todo aquello que atente contra los criterios de probidad y piedad. Bien, ahora seguimos con la escuela político-criminal de Franz Liszt. Ya cambiamos de escuela, hemos dejado la positiva atrás. Franz Liszt nos dice que el delito es producto tanto de un hecho jurídico como de un hecho natural. Entonces se mezcla lo social y lo jurídico. El hombre responde penalmente en la medida que se encuentre sano desde su ámbito psicológico o su sanidad mental. Los inimputables también son aquellas personas que no saben lo que están haciendo, que por cuestiones pues psicológicas, ya cuestiones mentales, problemas neurológicos, me parece que es el término correcto, pues no son conscientes de los actos que realizan. Aquellas personas no van a estar conscientes de sus actos y por lo tanto no pueden responder a los delitos. Así que el ámbito psicológico, neuronal, mental también pues influye al momento de tomar en cuenta si una persona responde o no en los delitos. Y esto fue un postulado que surgió en la escuela político-criminal. ¿Qué más? Bien, eso podemos decir respecto a la escuela criminal. Y finalmente vamos con la concepción del delito actual. ¿Qué es el delito actualmente? El delito actualmente es una conducta típica, antijurídica y culpable, que acarrea la consecuencia de una pena. Y la pena es un mal necesario, producto y consecuencia de haber cometido el delito. Típica porque está tipificado en la ley. Típico, esto es muy importante, y es una conducta típica porque está tipificada en la ley. ¿Qué significa que está tipificada en la ley? Que hay un artículo en la ley que te dice que el delito de homicidio es que aquella persona que mate a otra persona será sancionada con una pena de X a Y años, que no recuerdo los años exactamente ahorita. Eso es que esté tipificado, que esté expresamente escrito en la ley. Si la ley penal no dice, no describe el homicidio, a mí no me pueden castigar por homicidio. Es antijurídica porque atenta contra bienes jurídicos, atenta contra derechos de las personas. Y es culpable, pues, porque
se puede atribuir ese acto que está descrito en la ley, es típico, que es antijurídico porque dañó un derecho, ese acto se le puede atribuir a una persona. Y una vez que se le haya atribuido ese acto a esa persona, se le impondrá una pena. La pena es un mal necesario. Esta es una de las frases más trilladas en el derecho penal, y es que es lo que la mayoría de doctrinarios han consensuado. La pena es un mal, evidentemente. Cuando tú estás aplicando la pena, estás imponiendo mal a una persona, pero es un mal necesario, porque el delito es algo tan sensible que aquella persona que cometió un delito debe necesariamente tener una consecuencia extraordinaria, porque el delito es una situación extraordinaria en la sociedad, una situación muy sensible, y merece pues que se le retribuya el daño que se ha hecho. Bien, concluimos con las escuelas. ¿Qué otro tema les gustaría revisar, chicos? Hola, hola. Ya dice que no tienen ninguna otra duda. Todo les ha quedado claro. O sea, creo que sería bueno ver un poco de la historia, o sea, tipo los inicios del derecho penal. Ok, ok, vamos a eso. Esto traté de hacerlo conciso, no quiero quitarles mucho tiempo, pero justamente aquí tenemos una pequeña presentación. A ver, el inicio del derecho penal, de lo primero que se conoce del derecho penal es la venganza, que dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente. Infligías un daño, yo estaba facultado a devolverte ese daño. ¿Cuál era el problema de la venganza privada? Era algo totalmente arbitrario y a veces era desproporcional. ¿Por qué? Porque por ahí tú me robabas un lápiz y yo, de picado, venía y te cortaba el cuello o te daba 20 puñaladas. Porque no había nadie que regule cuál va a ser la consecuencia de que una persona cometa un delito. Entonces todo era entre los privados. Por eso es venganza privada. Esto claramente era, pues, se remonta a las primeras civilizaciones. En ese momento, pues, no se había desarrollado ningún tipo de ciencia del derecho penal, ningún tipo de concepto de delito, ningún tipo de postulados que establezcan garantías y los procesos para juzgar delitos, y por lo tanto pues quedaba al arbitrio de las personas que intervenían en el delito, tanto la víctima como el victimario. Posteriormente, la historia fue avanzando, llegamos a Roma. Ustedes saben que Roma, y se los habrán enseñado en derecho romano, que Roma es pues la cuna de la civilización. En Roma hubo muchos avances en lo que respecta al derecho, muchísimos, mucho de lo que conocemos hoy y de lo que aplicamos hoy en el derecho nació en Roma. Se menciona que el derecho romano avanzó mucho en el derecho civil, que el derecho civil, que es el derecho de los particulares, el derecho de los privados, fue lo que floreció en el derecho romano, pero no tanto fue así con el derecho penal. Esto es medianamente verdad. Es claro que el derecho civil avanzó muchísimo más que el derecho penal en la época de Roma, pero sí, por ejemplo, ustedes habrán estudiado la ley de las 12 tablas, o al menos se las habrán mencionado en derecho romano. Una de las tablas, que es la octava, establecía delitos y penas. Entonces ya desde ahí pues tenemos cierta concepción de delitos y penas. Estuvo la lex valía. Esto es interesante. La lex valía era un mecanismo en Roma para imponer la pena de muerte. ¿Cómo se aplicaba la lex valía? El pretor, que era un funcionario público en Roma, que tenía cierta capacidad de administrar justicia, consultaba al pueblo si aprobaba o desaprobaba la pena de muerte, la aplicación de la pena de muerte a un criminal. ¿A qué juicio, quizás el más famoso de la historia, les suena esto?
Alguien que se gana un punto en el examen. No, mentira. Un funcionario público consultándole al pueblo sobre la aplicación de la pena de muerte de alguien. Esto es un hecho histórico, quizás el más famoso de la historia. Cuando fue crucificado Jesús, con su Pilato, creo En que fue. efecto, en efecto. Jesús fue crucificado bajo la Lex Valía, bajo este mecanismo de imposición de pena de muerte. Pasó la época de Roma y llegó la época del derecho canónico. El derecho canónico, como ustedes saben, creo que ahora en la Nueva Maya lo ven en segundo ciclo, es el derecho de la Iglesia, el derecho que nació de los cánones, el derecho, toda esta parte que regula la Iglesia, tanto internamente como externamente. El derecho canónico empezó a influir en el derecho en general, no solo en el derecho penal, en el Estado en general. La Iglesia fue ganando muchísimo poder y esto, por supuesto, acarrió que las normas de la Iglesia vayan ganando poder en los ordenamientos jurídicos de aquella época. En el derecho canónico, pues como les comenté anteriormente, el pecado era considerado delito y lamentablemente esta época del derecho canónico dio pie a la época de la Inquisición, una época quizás la más brutal de la historia del derecho penal, en la cual nació un tratado que se llamaba Malleus Maleficarum, que de hecho está en el Village, en la librería del Village, lo pueden encontrar. El otro día lo vi, le tomé una foto y estaba buscando la foto para mostrarla en la ayudantía, pero no la encontré. Creo que la había borrado. Pero bueno, este Malleus Maleficarum, que se llama Martillo de las Brujas, establecía los métodos de juzgamiento para aquellas personas que cometían delitos en contra de la Iglesia, ya sea pecados, ya sea blasfemias, herejías, etcétera, etcétera. Y las penas que establecía este tratado de derecho penal canónico eran extremadamente crueles. Como lo ven en la ilustración, no es una exageración. Se torturaba a las personas, se las quemaba vivas, se las ahogaba para comprobar si estaban o no poseídas por Satanás. Entonces fue una época muy cruel, una época muy arbitraria, una época muy inhumana, y es posterior a esa época tan oscura del derecho penal que llega el derecho penal liberal. Y ahí por eso yo resalto que es el mismo personaje que les comenté antes, Beccaria, quien escribe un tratado que revoluciona muchísimas cosas. Proporcionalidad, no crueldad, no pena de muerte. Entonces, yo no sé si a Beccaria lo asesinaron en su época, no estoy seguro, pero yo creo que es probable, porque que una persona se haya atrevido a dar postulados tan revolucionarios, generalmente las personas que se atrevían a realizar esos actos eran considerados rebeldes, herejes, y se los asesinaba. Entonces, bien, eso respecto a la evolución del derecho penal. Esas principalmente las etapas. Hay más, obviamente, pero creo que esas son las importantes y las que hay que recalcar en esta ayudantía en honor al tiempo. ¿Algún otro tema, chicos? Sí, Fernando, yo tenía uno. Mira, con el doctor Zavala nos quedamos hasta lo que es las escuelas. De ahí ya entramos a materia la clase pasada, en donde habló un poco de lo que es las características de la ley penal, que es exclusividad, obligatoria, igualitaria y constitucional. Pero lo que yo quería preguntarte es que puedes explicar es la clasificación de la ley penal, que habla por el contenido, por el modo de establecer la sanción y por la especialidad. No sé si eso tenga. Clasificación de la ley penal. Ok. A ver, sí lo tengo. Clasificación de la ley penal. ¿Sí vieron las fuentes del derecho penal? ¿O aún no? Parece que no. No, no abordamos ese tema. Ok. Características de la ley penal. ¿Cómo me dijiste que se los indicó el doctor Zavala? Sí, nos indicó que era por la exclusividad, obligatoria, igualitaria y constitucional. No, pero la clasificación que me pediste que te explique. Ah, ya, la clasificación es por el contenido, por el modo de establecer la sanción y por la especialidad.
Ya, ok, ok. ¿Me podrías más o menos desarrollar eso para ubicarme? Porque como te digo, son materias un poco distintas, pero creo que sí me Sí, podría ubicar y guiarlos. ya, sí, claro. Mira, por el contenido nos explicaba que hay tres tipos: las leyes preceptivas, las leyes normativas y las leyes declarativas. Las Ok, preceptivas son, por ejemplo, la norma penal por excelencia, que contiene un precepto que indica que la conducta, que tal conducta está prohibida. ujú, Las normativas son aquellas que tenían criterios, contienen criterios que se aplican a las leyes preceptivas, y las declarativas, por ejemplo, indicaba que ayudan a guiar el desarrollo de un proceso, o sea, sostienen al sistema jurídico en sí. ok, ya. De ahí, Ya de ahí venían por el modo de establecer la sanción. Específicamente ese punto era el que quería ver si podías explicarlo. coméntame qué tienes anotado para ver si se los puedo aclarar. No, ese de ahí sí no tengo anotado nada, entonces no sé si de pronto algún compañero que también está ahí tenga algo anotado. Disculpa que te interrumpa, Fernando, pero Sí, las primeras diapositivas no las vas a poder compartir, ¿o no? sí, obvio, obvio, yo les voy a pasar todo. Va a estar en la nube Lex, no se preocupen. Listo. Sí, chicos, alguien que Yo quiera. tengo, o sea, yo tengo, Ujú. modo establece una sanción, hay dos tipos de leyes penales, la absoluta y la relativa, pero también, o sea, como que tengo ese vacío. Yo tengo que la absoluta es como que es muy raro de encontrar en la ley, pero sí hay ciertos casos en los que se puede encontrar y se interpreta de forma subjetiva, y en la relativa está relativamente puesta en la ley. No, tampoco lo entendí muy bien, la verdad. Ok, ya, chicos, vamos a hacer algo. Ese tema yo sí no lo tengo muy claro. Sin embargo, bueno, cuando este semestre que les dio el doctor Zavala, ustedes vieron como estaba como ayudante Ariana Escobar, la Eh, compañera Ariana la Escobar. verdad, sí, No, que yo sepa, el doctor no tiene ayudante de Ya, cátedra. Que ella fue creo que ahora les ayudante. da el papá del doctor Zavala, creo, si no me equivoco. Es que creo que ya no está dando el doctor Zavala, que yo también vi con él. no, sí, eso yo le iba a indicar, no es al hijo, no es el Así está doctor dando el Zavala. hijo. Sí, es el Claro, hijo el el hijo que... es el que Porque daba. me estaban pidiendo Sí, apuntes del doctor del papá. Y yo, ¿Ves? eso, la vez pasada, ajá. Ah, Chicos, sí, o bueno, ustedes saben que, al igual que ustedes, yo soy un estudiante, no sé todas las respuestas, pero el chiste es tratar de guiarlos a ustedes con lo que podamos. Y yo le puedo pedir esa información al ayudante. Así que también podría incluirlo en la nube que vas a subir, Caroline, con el material, sobre la clasificación en relación a los modos de imponer la pena, ¿verdad? De las penas. Chicos, Vamos a establecer una sanción. perfecto, ya, ok. En tal caso, lo que sí podríamos revisar un poco son las características de la ley penal para igual tratar de desarrollar un poco. A ver, se las voy a dar. Las características de la ley penal. La ley penal tiene algunas características. Es exclusiva. Solo la ley penal puede prever delitos y sanciones. Ninguna otra norma que no sea la ley penal puede tipificar sanciones en virtud del principio de legalidad. Por ejemplo, el Código Civil puede regular todo lo relacionado a los particulares. Puede regular que un particular me preste algo, me alquile algo, me venda algo, me arrienda algo, pero el Código Civil no puede regular qué pena se me va a aplicar si cometo un delito. O el Código Civil no puede tipificar, crear un delito. Eso solo le corresponde a la ley penal, que en nuestro ordenamiento jurídico es el Código Orgánico Integral Penal. De igual, por ejemplo, el Código Laboral establece las relaciones laborales de las personas, un empleado, un empleador y un trabajador, qué relaciones van a tener, qué obligaciones van a tener mutuamente, pero la ley laboral no va a crear delitos. Es más, hay delitos que están relacionados a lo laboral. Y yo les pregunto, chicos, si hay un delito que está relacionado a la materia laboral, ¿en qué ley debería estar? ¿En la ley penal o en la ley laboral? Vamos a ver, Christopher. Perdón, ¿cuál Christopher. era la pregunta? Sí,
Estaba explicando la característica de que la ley penal es exclusiva y les menciono que solo la ley penal pues puede crear o establecer delitos. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hay un delito que va relacionado a la materia laboral? ¿No? De hecho, hay un delito que establece que aquel empleador que retenga las aportaciones al IES, ustedes saben que cuando uno empieza a trabajar, tienen que afiliarlo al IES y parte del sueldo del trabajador, un porcentaje, el 10% me parece, tiene que ir al Seguro Social para las atenciones sociales que brinda esta institución, ¿no? Entonces, hay un delito que dice que aquel empleador que retenga esos valores y no se los dé al Seguro Social, responderá con pena privativa de libertad por X a Y años. ¿En qué código crees que debería estar tipificado ese delito? ¿En el Código Laboral o en el Código Penal? En el Código Penal, porque como acabaste de indicar, o sea, por ejemplo, el laboral es para una normativa como para prevenir, pero no para sancionar. Perfecto, sí, muy bien, muy bien. Anteriormente, y esto sí creo que lo da el doctor Zavala, existían las normas penales en blanco. ¿Cuáles eran las normas penales en blanco? Era cuando, por ejemplo, una norma que no era penal, bueno, perdón, cuando la norma penal en sí, el Código Penal, se remitía a otras normas para establecer delitos y sanciones. Así, por ejemplo, en aplicación de las normas penales en blanco, el Código Penal decía que en relación a los delitos laborales se regirá en lo previsto en el Código Laboral. Entonces, ¿qué hacía eso? Lo que hacía el Código Penal era remitirse a otra ley. Eso ahora no puede aplicar, no es procedente dentro de nuestro ordenamiento jurídico justamente por el principio de legalidad, que dice que solo se podrá juzgar a una persona si la ley penal establece un delito. ¿Cuál es alguna pregunta respecto a esta característica? No hay. Ok. Obligatoria. La ley penal no hace distinción. Tiene efectos generales para todos. La ley penal no distingue, como les dije anteriormente. O sea, si el presidente comete el delito de robo y a las 11 de la mañana y yo, ciudadano común y corriente, cometo el delito de robo a las 12 del día, el deber ser es que la ley penal nos castigue y nos juzgue por igual. Exactamente por igual. No estamos en la época de los reyes, en los cuales el rey era un ser superior, divino, enviado por Dios. No. El día de hoy la concepción que tenemos es que todas las personas nacemos iguales, con los mismos derechos y dignidad. Artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, si todos somos iguales y nacemos con la misma dignidad, todos debemos ser juzgados penalmente de la misma forma. Ahora, sí hay una distinción, pero no es de fondo, es de procedimiento, y se trata del fuero. El fuero establece cómo me va a juzgar. Si el presidente comete un delito, no lo va a juzgar un juez de nivel inferior, un juez jerárquicamente regular, por así decirlo. Lo va a juzgar un juez de la Corte Nacional, que no sé si estudiaron TGP, no han estudiado TGP todavía, pero digamos, pues como ustedes saben, hay niveles de jueces. Están los jueces de primer nivel, que son de primera instancia, los jueces de segunda instancia y los jueces de casación. Los jueces también están divididos jerárquicamente, ¿ok? Entonces, a los ciudadanos comunes nos va a juzgar un juez de primera instancia, un juez de primer nivel, pero a una persona que ejerce una dignidad pública, que tiene una función pública delicada, importante, los asambleístas, los ministros, los presidentes, los cancilleres, a ellos los va a juzgar un juez jerárquicamente superior. Creo que queda claro. ¿Alguna pregunta respecto a la característica de obligatoriedad? No hay. Otras características un poco más sencillas: igualitaria, se aplicará a todos sin distinción, un poco similar a lo que vimos anteriormente. Constitucional. Como ustedes saben, ninguna norma del ordenamiento jurídico, bueno, casi ninguna norma del ordenamiento jurídico puede ir en contra de la Constitución. ¿Quién sabe cuál es el único caso en el cual una norma
puede ir más allá de lo que dice la Constitución. ¿Alguien lo sabe? Esos fundamentos del derecho, chicos. En los No, tratados internacionales. sí. Ok, sí, perfecto, exactamente. Los tratados internacionales pueden exceder o irse más allá de lo que diga la Constitución, pero solo en un caso que es cuando el tratado internacional establece algo más favorable, derechos más favorables que la Constitución misma. Esa es la única regla, pero de ahí ninguna otra norma puede ir en contra de la Constitución. Y es ineludible. ¿Qué significa que sea ineludible? Que implica que las leyes penales solo pueden ser derogadas por otras leyes penales. Aquí voy a añadir algo. Por ejemplo, previamente, antes de 2014, estaba vigente el Código Penal. Luego, a partir de agosto del 2014, vino el COIP, que es la ley actual, ¿verdad? El COIP, perdón, derogó el Código Penal. El COIP derogó el Código Penal. Ninguna otra ley pudo haber derogado el Código Penal anterior. Si sacaba un nuevo Código del Trabajo, ese Código del Trabajo no podía derogar el Código Penal anterior. Si sacaban un nuevo Código Civil, que es imposible, créanme, eh, ese Código Civil no podía derogar el Código Penal anterior. Solo la ley penal puede derogar a la ley penal. Estas son algunas de las características principales de la ley penal. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo creo que avanza un tema más y ya podríamos ir terminando, así que aprovechen para hacer cualquier consulta que tengan y como les dije, ¿no? Si yo, porque al igual que ustedes, soy estudiante, no lo sé todo, aún no me gradúo de abogado, si yo pues no tengo conocimiento de cierto tema, puedo hablar pues con mi compañera que fue ayudante del doctor Zavala y con Caroline para que ese material y esas preguntas que ustedes tengan, resolverlas al menos por escrito. Con todo el gusto. Pero ahorita, con confianza, chicos, por favor, pregunten lo que sea, cualquier duda, cualquier otro tema que no les quede claro, que no les haya quedado claro en clases, adelante. No, con el doctor Fernando nos quedamos hasta lo que es la ley penal en blanco. Hasta ahí llegamos y de ahí lo que vimos antecedentes de la teoría penal fue todo lo de las escuelas que revisamos. Ok, entonces creo que hemos abarcado la mayoría. Sí. Sí, ok. Ya, chicos, ¿algo más? Déjenme ver qué otra cosa rapidita por aquí se me podría escapar. Ah, ya, ¿estudiaron qué son los bienes jurídicos? Bienes jurídicos, ¿les suena familiar ese término? Esto sí me gustaría No, aclararlo. no entramos tanto en lo que es materia directamente, porque el doctor indicó que todo el primer parcial es más que nada doctrina, historia. Todo. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, si no lo han visto, bueno, solo que les quede claro que el derecho penal lo que protege son bienes jurídicos. Y los bienes jurídicos son derechos, elementos o componentes de una sociedad. No cualquier derecho es bien jurídico. Aquí está el claro ejemplo de la educación. Si a mí me vulneran el derecho al patrimonio robándome, eso está protegido por la ley penal. Si a mí me vulneran el derecho a la vida, eso está protegido por el derecho penal. Son bienes jurídicos, porque los bienes jurídicos son aquellos que están protegidos por el derecho penal. Pero hay derechos que también son muy importantes, pero que no están protegidos por el derecho penal y por lo tanto no son bienes jurídicos. Por ejemplo, la educación. Si a mí X institución pública me impide ejercer mi derecho a educarme, a tener una educación de calidad, etcétera, yo puedo pedir una indemnización millonaria, porque el derecho a la educación es un derecho fundamental en la sociedad, pero yo no voy a poder remitirme a la ley penal, porque la educación no es un bien jurídico, porque no está protegido por el derecho penal. Solamente eso, chicos, que los bienes jurídicos no son caprichos, no, un bien jurídico no es cualquier cosa. Un bien jurídico es algo que debe ser extremadamente protegido en la sociedad a través del derecho penal por su sensibilidad. La vida, la integridad sexual, el honor, etcétera, etcétera. La libertad, esos son bienes jurídicos, componentes, derechos fundamentales en la sociedad.
Y yo creo que con eso podríamos concluir, chicos. ¿Sí? Caroline, ¿algo más para añadir? Nada más, ya ibas a terminar, ¿verdad? Sí. Sí, ya, pues gracias, Fer. Chicos, a ver, me estaban diciendo que necesitaban ayuda, o sea, con derecho canónico. Justamente tengo una persona que pudiera ayudarnos con esta ayudantía. Solo tuviéramos que coordinar el día que ustedes están, en este caso, libres, que no les choque con otra materia. Entonces, no sé, María, tú me decías. Sí, para mí realmente a partir de las 6:30 o 7 para mí estaría bien. Cualquier día realmente. Y te hago una pregunta. Él me decía, yo le puedo consultar. Yo justo estoy hablando con él ahorita. A ver, el jueves o el viernes, no sé si es que puedan de 3 o 4 de la tarde, o mejor en la noche. El viernes tenemos ciencia penal desde las 4 hasta las 6. Ya, y el jueves, El jueves, por mi parte, Por mi creo que sí parte sí podría. puedo, también sí Ajá. puedo. porque miren, porque recuerden que el jueves tienen ayudantía de Derecho Civil, Personas y Familia, y para los que ven con el doctor Gustavo es importante que entren a una ayudantía. O hasta con otro doctor, o sea, para que si es que tienen algún vacío es importante, esa materia es de suma importancia. ¿A qué hora es esa? Esa es el jueves a las 7 de la noche. Ok, gracias. Ya, entonces igual ahí está en el chat. Entonces, o si no mañana también en la noche, pero no sé si en la tarde, él me decía en la tarde, el jueves a las 3 o 4, ¿ustedes qué dicen? Para mí esa hora sí está bien el jueves. Ya, No puedo porque tengo una materia, tengo el lenguaje. puta. ¿Hasta qué hora? El jueves tengo desde las 2 hasta las 4. Es asincrónico, pero me mandan trabajo, justo me van a Claro, mandar sí. trabajo. Podemos hacerlo a las 4, no sé si aparte ya estás un poco más libre. Sí, sí, ahí sí no tengo problema, la verdad. Ya, María, ¿me Disculpa pudieras que dar te tu número interrumpa. para, en este caso, hablar contigo? No sé si me lo mandas por chat privado, no hay problema. Para poder, en este caso, enviarte a ti el link y cualquier cosa, comunicarme contigo. Ya está bien, ya te lo mando por Ya. acá, por el chat. Sí, espérame un ratito. Ya, sí, mándamelo, por favor. Entonces, quedamos así, ayudantías con derecho canónico el día jueves, aquí mismo lo voy a anotar, a las 4 de la tarde. A ver, derecho... Disculpa, mencionaste algo de derecho civil, personas y familia. ¿Para cuándo es Eso esa es para ayudantía? el día jueves a las 7 de la noche. Ok. ¿A quién le envías el link? Disculpa. ¿Con quién te vas a comunicar? Yo, o sea, si desean me pueden mandar sus números y yo se los reenvío, no tengo problema en mandárselos a todos, por si acaso. Si quieren déjenme aquí sus números y yo se los mando a todos, o si es que tienen a alguien que ya conoce a todos, también se lo puedo mandar a esa persona. Dale, perfecto. Sí, mándenme sus números, Sí, yo no chicos. tengo problema. Igualmente los links siempre están, sí, igualmente los links siempre están subidos en la biografía Eso de la también les página de iba, Instagram. gracias, Fer, ajá. Ujú. Por eso yo les decía que nos sigan en la página del ex también, porque en la página del ex, en este caso, en el link de la biografía, ahí encuentran, por ejemplo, hoy ya están en realidad los apuntes de las materias, simplemente hoy se saca el flyer para comunicarles a todos, pero ya están los apuntes ahí en el drive, y ahí también ustedes aplastan y ahí salen las ayudantías que tenemos de cada día. Por ejemplo, el día jueves salieran las de ustedes. La del día de las 4 de la tarde con derecho canónico y el de la noche a las 7 de la noche con personas y familia. Entonces déjame poner aquí igual 4 PM, derecho canónico 4 PM, jueves, estamos, jueves 24 estamos, jueves 24. Ya, aquí les voy a dejar igual, ¿ya? Derecho canónico, 4 de la tarde, jueves 24 de junio. Allá queda ese concretado. Igual ustedes me están pasando sus números, entonces yo ahí les voy a mandar. Ya, yo igual les voy a mandar y les pido igual a los chicos que yo les mande que compartan por sus grupos. Yo sé que creo que no tienen un grupo general, porque eso me estaban diciendo.
Entonces, sí sería bueno que alguien tenga, uno de ustedes tenga esa idea y se cree un grupo general, porque es importante, ahí se ayudan entre todos, si es que tienen alguna, o sea, entre materias y todo, sería bueno que alguien que quiera y que tenga el número de la mayoría del ciclo, se cree un grupo de todo el ciclo, porque me decían que no tenían, no sé si tienen. Otra chica me dijo que no. Entonces, eso, pero ya ya cogí sus números, yo les escribo a todos y les pido que a esas personas que me dieron su número les difundan el link. Entonces nos estamos viendo el día jueves en la tarde a las 4 y el jueves en la noche a las 7 de la noche, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda. Chicos. No, ya. Recuerden que también están los apuntes en el link de la página del Lex. Perdón, en el Instagram del Lex. Ahí Lexistas81 en Instagram y ahí en la biografía está. Entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Los espero el jueves. Verán que estamos dándoles ayudantías, no nos falten. El jueves a las 4 y a las 7 de la noche. Gracias por su atención, chicos. Gracias. Gracias, Fer, también. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Y gracias a ustedes, Gracias. chicos, por conectarse, en verdad. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, no duden en escribirnos, ¿ah? Gracias. Nos estamos viendo el jueves. Cuídense.